¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es común hablar de lo complicado que es la vida. La vida no es fácil. La vida es compleja y esto la hace complicada. Pero en otro sentido, y desde otro ángulo, la vida no es tan compleja. En última instancia, hay solo dos opciones a escoger: obedecer a Dios u obedecer al mundo. Fue Jesús quien nos dijo que hay dos y solo dos puertas y solo dos caminos en la vida. Estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Solo hay dos puertas, solo hay dos caminos. Jesús en este día nos exhorta: entrad por la puerta estrecha. Jesús repite lo mismo al finalizar el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo compara también en el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay solo dos maneras de edificar en la vida. Una edificando en obediencia a la palabra de Cristo, la otra edificando en desobediencia a la palabra de Cristo. No hay nada más. Eso mismo nos dice Santiago en el pasaje que acabamos de leer. En el mundo hay dos y solo dos sabidurías. Una es la verdadera sabiduría, la otra es llamada sabiduría, aunque realmente no lo es. Hay dos clases de sabiduría. Esta es la sabiduría terrenal y está la sabiduría celestial. Estas dos sabidurías son diametralmente opuestas. Antes de ver las características de cada una, Santiago, como hemos leído, inicia esta sección con una exhortación. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es una pregunta de autoexamen. ¿Hay alguno entre ustedes que entiende qué es sabio? Es decir, que conoce la verdad y sabe cómo aplicarla correctamente a las diversas situaciones de la vida. ¿Hay alguno entre ustedes que posee entendimiento? Es decir, posee la suficiente experiencia práctica de la vida. Santiago reconoce que no todos son sabios, pero si alguien entiende que es sabio y con entendimiento, entonces que lo demuestre con una buena conducta que se manifieste con humildad o con mansedumbre, y de ahí proviene la sabiduría. Si te das cuenta, para Santiago, conocimiento no es lo mismo que sabiduría. La sabiduría no es primeramente intelectual, sino práctica. El sabio no es sabio porque sabe mucho, sino porque sabe cómo aplicar su conocimiento a la realidad de la vida. Esto es lo que hemos tratado en el pasado campamento David que hemos tenido. De hecho, Rafa González, Marcos 10, Daniel 10, Miguel 10, Diego Hernando y todos los que nos han compartido la palabra han coincidido en esto. El sabio no es sabio porque sabe mucho, sino porque sabe cómo aplicar su conocimiento a la realidad de la vida. Es una sabiduría que se ve por la vida de esa persona. La sabiduría la demuestra por tener una conducta buena según la revelación que tiene con Dios. En una vida que se caracteriza por la humildad o la mansedumbre, de esa sabiduría es la que Santiago nos está hablando. Hay una sabiduría verdadera que es digna de imitar y de admirar. Hay otra sabiduría, entre comillas, que hay que rechazar. Ambas están compitiendo por nuestro corazón y por nuestra mente. Una es de Dios, la otra es del diablo. Hoy vamos a estudiar la sabiduría del mundo, sus orígenes, sus características, sus resultados. Empezamos con la sabiduría terrenal. No proviene de Dios, versículo 15 de Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Lo primero que nos dice Santiago en este versículo es que esta sabiduría del mundo no desciende de lo alto, es decir, no proviene de Dios. La palabra en griego es
anocen, que se traduce en Juan como nacer de nuevo o de lo alto, es decir, nacer de Dios. Dios no es el autor de la sabiduría del mundo, por lo tanto no obtiene su aprobación. No es una bendición de parte de Dios. No importa que el mundo diga que es justa, que es compasiva, que es equitativa, si no proviene de Dios, no es la buena, no es la adecuada. Podrá tener el apoyo de la mayoría de los senadores, podrá tener el apoyo de los representantes, de los jueces del Supremo, de la mayoría del pueblo, pero si es contraria a la voluntad de Dios, entonces Dios no es su autor, no se goza de esa aprobación. Esta es la sabiduría terrenal, este es el origen. Santiago nos dice que si no proviene de Dios, entonces proviene de la tierra, es terrenal, es opuesta a la sabiduría que proviene de Dios. La idea es que ambas son opuestas la una de la otra. Por lo tanto, hermanos, la sabiduría del mundo es opuesta a la sabiduría que es de Dios. No hay un punto medio. O poseemos la sabiduría de Dios o poseemos la sabiduría del mundo. Aquí no se puede escoger lo mejor de los dos mundos. Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Para Jesús es todo o nada. Esta sabiduría ve la vida desde la perspectiva de la hora, no desde la perspectiva de la eternidad. Su mente es puesta a las cosas de la tierra. Filipenses capítulo 3, versículo 19. El fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensa en lo terrenal. Esta persona no considera su alma. No piensa si lo que afecta a su relación con Dios es algo importante. ¿Esto que hago me acerca a Dios o me aleja a Dios? ¿Fortalece mi vida espiritual o la debilita? ¿Me lleva a servir a Dios o a servirme a mí? Nada de eso pasa por su mente porque solo piensa en las cosas materiales, solo piensa en lo terrenal. Es como ganar dinero, cómo adquirir lo que quiero, cómo salirme con las mías. Hemos mencionado la terrenal, mencionamos ahora la animal. La palabra significa que no es espiritual. Es aquel que no tiene el Espíritu Santo en su vida. De ello nos habla Judas en el capítulo 1, versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Es la sabiduría que caracteriza a los no regenerados, es decir, a los no creyentes. La naturaleza caída promueve la desobediencia a Dios y su mente no se rige por la palabra de Dios, no tienen la mente de Cristo, no son guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, piensan como piensan los hombres que no tienen a Dios en su corazón. Del animal pasamos a la diabólica. Tiene su origen en Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque es el Dios de este siglo. Él controla la mentalidad antibíblica del mundo. Él ha cegado la mente de los no creyentes y opera sobre los hijos de desobediencia. El error o la falsedad provienen de él. Como su origen no es de Dios, sino terrenal, animal y diabólico, entonces posee ciertas características peculiares. ¿Cuáles son? Es envidiosa. Si tenéis celos amargos, como dice el versículo 14. La palabra celos puede ser traducida como envidia. Claro está, no todo celo es pecaminoso. Hay celo de Dios y de su palabra, y ese es un celo bueno, pero hay un celo pecaminoso o literalmente un celo salado. Es la misma palabra que en el versículo 12. Hablaba de agua salada. La sabiduría de este mundo es celosa, es envidiosa de lo que poseen los demás. En vez de alegrarse con su prójimo en lo que tiene, lo celan, lo envidian. Esta envidia puede ser los bienes materiales, los esposos, los hijos, los títulos, la forma de ser. La sabiduría del mundo es envidiosa. También es egoísta. Versículo 14. Y contención. Esta palabra contención significa ambición personal. La idea es de ambición egoísta. Es una actitud egoísta que solo piensa en esa persona o en el grupo de personas y nada más. Yo soy primero, segundo y tercero. Son mis intereses los que cuentan. También es soberbia. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Estos hermanos se estaban enorgulleciendo al tener esas actitudes. Es la frase de hoy en día que se dice, es que yo soy así. Son los más sabios que nadie, los que ya lo han analizado todo y nada se les escapa. El resultado de esto es que trae confusión.
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. La palabra perturbación significa desorden, confusión, contiendas, tumulto. Es la palabra común para hablar de la anarquía. La anarquía es la falta de sumisión a la autoridad. Es lo que produce desorden, sedición. En otras palabras, la sabiduría de este mundo produce caos, desorden, confusión. No hay orden, sino caos. Destruye la unidad, destruye la paz, destruye la mutua sumisión entre los hermanos de la fe. Nada bueno sale de la sabiduría del mundo. Versículo 16. Y toda obra perversa. El fruto de la sabiduría terrenal es que no trae nada bueno. Todo lo que busca hacer y logra hacer es perverso, es malvado. Es inútil. De esa sabiduría, nada bueno podemos sacar. No nos ilusionemos, no seamos ingenuos. De la sabiduría del mundo, nada bueno se puede cosechar, sino todo lo contrario. Toda obra perversa sale de la sabiduría del mundo. Tenemos que pensar antiestéticamente. Tenemos que pensar en polos opuestos. La sabiduría del mundo no es buena sino malvada. Es diametralmente opuesta a la sabiduría de Dios que encontramos en la Biblia. No hay punto medio entre ambas. No seamos ingenuos en pensar que las decisiones contrarias a la Biblia tienen algún mérito porque no lo es. Si Dios es veraz, todo lo que se oponga a lo que Dios dice es mentira. Pensemos en polos opuestos. Aquí no podemos escoger lo mejor entre dos mundos. Un ejemplo es el aborto. Tenemos que ver el aborto como lo que es. Es algo diabólico, terrenal, satánico. Incluso la gente se opone a aplicar la pena de muerte contra los asesinos, pero no tiene ningún reparo en asesinar a bebés que no han hecho nada malo. Tenemos que ver, por ejemplo, el homosexualismo como lo que es. Es un gran pecado, es una perversión. Nadie diría que uno que ha perjurado en la corte merece la misma condena que uno que ha asesinado. Nadie debe pensar que el homosexualismo es lo mismo que mentir porque no es cierto. Todo pecado, por más pequeño que sea, merece la condenación, pero no todo pecado es igualmente terrible ni igual en tamaño. El homosexualismo es satánico, de igual manera lo es el feminismo. Yo sé que los hombres han abusado de mujeres. Yo sé que hay mujeres que incluso han abusado de los hombres. El mal se corrige con el bien, no con otro mal o con algo peor. No seamos ingenuos pensando que estas cosas son tribales porque no lo son. Hay falsos profetas hoy en día, y no hablo de lo que dice que tienen nuevas revelaciones, sino de todos aquellos que buscan apartarnos de la verdad y de la palabra. El que haya falsos profetas o falsos pastores no nos debe de extrañar. Habían falsos profetas en el Antiguo Testamento. Incluso había falsos profetas en la misma corte del rey. Profetas que profetizaban lo que el rey quería escuchar. Profetas que criticaron, que se burlaron, que persiguieron a los profetas de Dios. No les tengamos temor. No nos dejemos mover de la verdad, aunque ellos hablen con denuedo, con convicción, porque nada de lo que dice proviene de Dios. Ahí nosotros debemos ser sabios. Ningún creyente vive una vida en perfecta sabiduría. Todos nosotros vivimos en este mundo caído y hemos bebido de la sabiduría de este mundo. ¿Qué ideas de este mundo yo creo y he abrazado posiblemente por ignorancia? Examinemos nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios. Vayamos a Dios y digámosle: oh Dios, enséñame tus caminos, enséñame a pensar bien, enséñame a pensar bíblicamente. Aunque el mundo piense que estoy loco, ayúdame a soportar el escarnio del mundo. Dame sabiduría. No seamos ingenuos. La sabiduría del mundo no proviene de Dios. Es terrenal, es animal, es diabólica. Es destructiva y nada bueno podemos sacar de ella. Examina tu vida. ¿Quieres ser sabio? Pide sabiduría a Dios. Este es el mensaje. La sabiduría proviene de Dios. Salomón amó a Dios. Eso es ser sabio. Sabio es la persona que ama a Dios y le pone en primer lugar. ¿Quieres ser sabio? Ama a Dios.